Bueno, pues un lunes más, un lunes más. No sé, igual es el último lunes. Pocos habéis respondido a mi pregunta de si lunes, viernes, viernes y lunes, lunes y viernes, otro día, otra hora. Bien, misterio. Próximo lunes se desvelará. Bien, hoy vamos a hablar de otra controversia. Ya en su momento causó cierta controversia el anterior. Me he permitido, bueno, si me dejáis, el ampliar. Hoy vamos a hablar de 20 mitos y mentiras audiófilas más. La audiofilia, la pasión por la alta fidelidad en la reproducción de audio, está llena de debates, discusiones, mitos y sobre todo, grandes mentiras. A continuación comentaremos algunas de las más comunes en el mundo de la audiofilia, que no son ni mucho menos las únicas. 10 más 20, 30, hay muchas más, hay muchas más. Bien, empecemos. Cables de alta gama mejoran drásticamente la calidad del sonido. Mito. Muchos creen que los cables extremadamente caros ofrecen una mejora significativa en la calidad del audio. Realidad. La diferencia entre un cable bien construido, de precio razonable, y uno de lujo, en la mayoría de los casos, es totalmente inexistente en términos de rendimiento sonoro. A menudo la diferencia de precio se debe más a cuestiones de marketing y mercadotecnia que a mejoras técnicas reales. El oro como el mejor conductor para cables. Mito. Se dice que los cables de oro son superiores por la transmisión o para la transmisión de audio debido a la pureza del material. Realidad. Aunque el oro es un excelente conductor, es mucho menos conductor que el cobre. Mucho menos conductor que el cobre. El oro, se usa más por su resistencia a la corrosión, por eso los conectores suelen ser de oro, que por sus propiedades eléctricas superiores. Para la mayoría de aplicaciones de audio, el simple cobre es más que suficiente. Los vinilos suenan mejor que los CDs o los archivos digitales. Mito. Existe una creencia muy extendida de que los discos de vinilo ofrecen un sonido más cálido y auténtico que los CDs o archivos digitales. Tenéis varios posts donde hablamos y, bueno, demostraciones empíricas y extendidas sobre este tema. Realidad. Aunque los archivos, aunque los vinilos tienen una calidad particular y un sonido muy característico que muchos encuentran agradable, técnicamente los CDs y los archivos digitales de alta calidad, como los WAV o como los FLAC, pueden, y de hecho lo hacen, ofrecer una reproducción más precisa, con muchísima más dinámica y con muchísima menos distorsión. La preferencia por el vinilo suele ser más una cuestión de nostalgia, romanticismo o gusto personal que de superior tecnicismo. El burn-in de los auriculares y altavoces y los cables, incluso el burn-in en cables, eso ya es la pena. Mito. Se dice que los altavoces y auriculares necesitan un periodo de burn-in, usualmente de unas 100 horas o más, para alcanzar su mejor rendimiento. El burn-in, lo traduzco, es el quemado. Realidad. Aunque es cierto que los componentes mecánicos o sobre todo los electromecánicos pueden asentarse ligeramente después de un tiempo de uso, la diferencia en calidad de sonido antes y después del burn-in es inapreciable y muy difícil de notar por la mayoría de las personas. Lo que cambia es la adaptación del oído al sonido del dispositivo. Es decir, contra más lo escuches, más te habitúas a él y por lo tanto mejor te suena. Tremenda perogrullada, señores.
La importancia externa de los DACs, de los convertidores de digital analógico. Mito. Se cree que invertir en un DAC muy costoso siempre mejora significativamente la calidad del sonido. Realidad. Si bien un DAC de calidad puede hacer una diferencia en la conversión de señales digitales analógicas, insisto en la conversión, no en el sonido. Los DACs modernos integrados en muchos dispositivos ya ofrecen una calidad más que excelente y excepcional. Para la mayoría de los oyentes, las mejoras de un DAC ultra premium son puramente marginales y no pueden ser justificadas por la diferencia del costo adicional. Auriculares abiertos son siempre mejores que los cerrados. Mito. Existe la percepción de que los auriculares abiertos ofrecen siempre un sonido más natural y más expansivo que los cerrados. Realidad. Aunque los auriculares abiertos suelen tener una escena sonora más amplias, no son necesariamente mejores para todas las situaciones. Los auriculares cerrados ofrecen mejor aislamiento de ruido externo, no digamos la que tiene cancelación de ruido, y pueden tener bajos más profundos, lo que los hacen preferibles en diversas circunstancias. Reproductores de audio portátiles especializados superan a los smartphones, los DAPs. Bien, mito. Algunos creen que los reproductores, los TAPs, de audio portátiles dedicados siempre ofrecen un sonido muy superior en comparación a los smartphones. Realidad. Si bien los reproductores de alta gama, pueden ofrecer ciertas ventajas, los smartphones modernos tienen capacidades de audio extremadamente avanzadas y en muchos casos la diferencia en la calidad del sonido es mínima, especialmente cuando se utilizan auriculares y archivos de audio de alta calidad. Nada que ver con todo eso que dicen de los Bluetooth aptX lossless. Por cierto, que tampoco nadie me ha contestado, ¿qué pasa con los Apple y qué pasa con los Samsung que no soportan aptX lossless? ¿No son hijos de Dios? Bueno, ahí lo dejo. El acondicionamiento acústico, esta es buena. Caro, es imprescindible para una buena experiencia o una experiencia superior de audio. Mito. Se afirma que gastar extremadamente el dinero, cantidades indigentes de dinero en acondicionamiento acústico es necesaria para una experiencia auditiva óptima. No digo la mejor, digo óptima, ¿eh? Realidad. Si bien el acondicionamiento acústico, yo soy defensor de él, puede mejorar muy significativamente la calidad del sonido en una grabación, muchas mejoras se suelen lograr con soluciones más simples. Hablé también de ellas no hace mucho. Y más económicas, sobre todo, como la colocación estratégica de muebles, alfombras, simples materiales acústicos o incluso algún jarrón con flores, tanto naturales como artificiales. Ahí tenéis el post para quien le interese. Los archivos de audio en formato de alta resolución, high-res, siempre suenan mejor. Mito. Existe la creencia de que los archivos de audio en formatos de alta resolución, como los 24 y 32 bits a 192 kHz, tremenda barbaridad, son siempre superiores a los archivos de 16 44,1 kHz, como por ejemplo los CDs. Realidad. Aunque los archivos de alta resolución contienen más información, y hablamos de él y el porqué de la alta resolución y la gran mentira de la alta resolución, nos están tomando el pelo, señores. En la práctica, la mayoría de los oyentes no perciben ninguna diferencia entre un archivo de alta resolución y uno en calidad CD. Haced la prueba no de doble ciego, de triple ciego, y no vais a ser capaces de distinguir qué es qué, especialmente en configuraciones de escucha típicas. El umbral auditivo humano y los entornos de escucha suelen limitar muy mucho la apreciación de estas diferencias. Claro, algunos dirán, no, la sala tratada y los altavoces y los equipos y los reproductores y los streaming tienen que ser el no va más para notar la diferencia. Bueno, benditos ellos, pero la gran mayoría de los humanos
no van a apreciar en un triple ciego, el APX, ninguna diferencia en absoluto. Un equipo vintage suena mejor que un equipo moderno. También hablaremos sobre esto. Mito. Algunos audiófilos creen que los equipos de audio antiguos, como amplificadores a válvulas o tocadiscos vintage, ofrecen una calidad de sonido superior a los equipos modernos. Realidad. Si es bien sabido que un equipo vintage tiene un equipo y un atractivo y una estética, pueden ofrecer un sonido característico que algunos prefieren. La tecnología ha avanzado significativamente, ofreciendo una mayor precisión, menos distorsión y una mejor relación señal-ruido, sin ningún tipo de dudas. A menudo, el encanto de un equipo vintage es más una cuestión de nostalgia y de romanticismo que de un rendimiento muy superior. Hay algunos que cuelgan, no sé, 22 posts cada semana. No sé si cuelgan 5, 6 o 7 cada día. Este equipo con el otro y con estos altavoces y este previo. Y tiene que ser vintage porque los equipos modernos no valen un duro y además los SMD no se pueden reparar. Que un SMD no se puede reparar, ya os lo dije y nadie me contestó. ¿Y los smartphones de alto precio, de la marca que sean, no se pueden reparar? Yo creo que sí, ¿no? Y todos esos elementos modernos con SMDs, por ejemplo, esos equipos de alto precio llamados Diablos, que llevan SMDs. El otro día hubo un canal que lo enseñó por dentro y está repleto de SMD. Hostia, es un equipo no carísimo, creo que el más caro que hay y el más valorado dentro de la audiofilia. ¿No se puede reparar? ¿Qué pasa? ¿Que lo compras, no se puede reparar, lo tiras y compras otro? Joder, tremendo negocio, ¿no? Bueno, sigamos. El preamplificador siempre mejora el sonido. Mito. Se dice que agregar un preamplificador dedicado mejora siempre la calidad del sonido en un sistema de audio. Realidad. No todos los sistemas se benefician de un preamplificador adicional. En muchos casos, los preamplificadores integrados ya tienen preamplificadores de alta calidad incorporados. Agregar un preamplificador externo puede complicar muy mucho la cadena de la señal de audio sin necesariamente mejorar la calidad del sonido. También tenéis un post donde hablamos sobre esto. La orientación de los cables afecta la calidad del sonido. Esta ya es alucinante. Cables con flechas que indican esto en el amplificador y esto los altavoces. Esto ya es la rehostia, y perdonadme, tremenda bullería. Mito. Algunos afirman que la orientación en la que se conectan los cables, por ejemplo, tal y como os he dicho, de la fuente hacia los altavoces, puede afectar la calidad del sonido. Es decir, la electricidad y todas las señales que corren por el cable van hacia la salida, como cuando que todos buscan la salida muy deprisa, muy deprisa, muy deprisa. Y si son cables rápidos, mejor, porque la corriente va más deprisa. ¡Viva la velocidad de la electricidad, del sonido y de la luz! Porque si van en una sola dirección, irán más deprisa. Realidad. Los cables de audio transmiten señales eléctricas. También hablamos sobre esto de forma idéntica, sin importar la orientación de los cables, señores. Es un mito probablemente proveniente de la psicología del marketing, donde se busca crear una percepción de exclusividad y precisión que no tiene la más mínima base científica ni tecnológica. Otra buena. Condensadores y componentes internos de alta gama siempre mejoran el sonido. Otro mito. Se cree que reemplazar los condensadores y otros componentes internos por versiones o marcas más caras siempre mejora la calidad del sonido. Realidad. Si bien los componentes de alta calidad pueden tender a mejorar la durabilidad, no así la calidad ni la estabilidad y las tolerancias más ajustadas, el impacto en el sonido es totalmente insignificante, por no decir que totalmente inexistente. Otro, un buen software
de mejora de audio siempre ofrece un mejor sonido. Mito. Se piensa que usar softwares de procesamiento de audio, DSPs o sistemas de tratamiento del sonido personalizados, incluso softwares que se llaman mejoradores de sonido, siempre resulta una mejor calidad de sonido. La realidad. Si bien el software puede ajustar el sonido para adaptarlo a tus preferencias, no siempre mejora la calidad de este. También hablamos sobre ellos. Hay softwares que no sabemos lo que hacen y por lo tanto, si no sabemos lo que hacen, pues a mí no me merecen ninguna consideración. Por ejemplo, ¿qué pasó con los MQAs? Ahí lo dejo. De hecho, pueden introducir distorsiones, coloraciones y manipulaciones que se alejan de la fidelidad original de grabación. Depende del usuario decidir si estos cambios son mejoras o simplemente alteraciones del sonido sin ningún tipo de sentido. Otro, los discos compactos se degradan con el tiempo. Ya hablamos también sobre el disc rot. Mito. Existe una creencia de que los CDs se deterioran con el tiempo, lo que afecta a la calidad del sonido, no al disc rot, a la calidad del sonido. La realidad. Si es bien cierto que los CDs pueden sufrir del disc rot, una forma de deterioro físico, esto es relativamente raro. Y en condiciones normales, los CDs de calidad, no los churrimanguis que te venden en el kiosco de dudosa calidad, duran décadas sin degradación alguna apreciable, sobre todo la calidad del sonido. La mayoría de los problemas de los CDs y del disc rot proviene de un mal manejo de unidades de mala calidad o almacenamiento inadecuado. También tenéis en el post una explicación de todo esto. Los amplificadores de alta potencia siempre son mejores. Increíble. Mito. Existe la creencia de que los amplificadores con más potencia, más vatios, cuidado con eso, son siempre superiores y proporcionan mejor calidad del sonido. La realidad. La potencia de un amplificador debe coincidir con los requisitos de los altavoces y el entorno de escucha. Más potencia no significa mejor calidad del sonido. También hablamos de la diferencia entre potencia y corriente. En algunos casos, un amplificador de alta potencia puede no ser en absoluto necesario y puede incluso ser perjudicial si no se gestiona adecuadamente. Recordad, potencia o watts no es lo mismo que corriente. Ahí lo dejo. Las fuentes de alimentación lineales son siempre superiores a las conmutadas. Tremendo mito. Se afirma que las fuentes de alimentación lineales, debido a su diseño, siempre proporcionan una calidad de sonido superior en comparación con las fuentes conmutadas. Sí, sobre todo esas que son USBs y que te venden en los chinos a 5 euros la media docena. También una calidad tremenda, muy superior a las conmutadas. Realidad. Aunque las fuentes de alimentación lineales son menos ruidosas en teoría, las fuentes de conmutación están diseñadas para minimizar el ruido y pueden ser igual de eficaces o más que la mayoría de las resto de fuentes de alimentación en la mayoría de las aplicaciones. En muchos casos, la diferencia en la calidad del sonido es del todo inapreciable, a no ser que sean churrimangues y que incorporen su ruido. También hablamos de este tipo. Tratamiento de vibraciones es crítico para todos los equipos de audio. Sí, hubo incluso un canal que enseñaba unas gandulas, unos soportes donde dejabas el amplificador flotando y ¡oh, balance, balance! Quiero sonar por vosé. Mito. Se argumenta que todos los componentes de audio, incluidos los que no tienen partes móviles, como los amplificadores o DAC, e incluso los cables de altavoz que les ponen esos separadores de plástico, de cristal, de madera, de incluso porcelana, de mármol, se benefician enormemente del tratamiento antivibraciones. Realidad. El tratamiento antivibraciones o de vibraciones es importante tan solo para los dispositivos con partes móviles,
como por ejemplo el tocadiscos y los CDs. Sin embargo, para equipos electrónicos sin partes móviles, las vibraciones, y mucho menos en los cables, no tienen ningún impacto en la calidad del sonido final. A veces este tratamiento se convierte en un gasto totalmente absurdo y totalmente innecesario. Pero bueno, si os lo queréis gastar, allí vosotros. Los altavoces de madera natural suenan mejor que los de otros materiales. Buena. Mito, se piensa que los altavoces con caja de madera natural siempre ofrecen un sonido superior en comparación con aquellos fabricados con otros materiales. Realidad, aunque la madera natural puede y de hecho afecta la resonancia y el diseño acústico, la calidad del sonido depende más de la ingeniería total y del diseño total del altavoz, que no del material de la caja. Materiales modernos, como por ejemplo compuestos plásticos, las cajas Meta, fibras artificiales, como puedan ser, pues bueno, plásticos y fibras de policarbonato, y metálicas, también existen, sobre todo monitores de estudio, hechos de aluminios, de hierro, etcétera, también pueden proporcionar excelentes características acústicas, señores. Otra, las válvulas siempre suenan mejor que los transistores. Otro mito. Muchos audiófilos creen que los amplificadores a válvulas o tubos ofrecen un sonido más cálido y natural que los amplificadores a transistores, cuando todos sabemos que lo único que hacen es introducir mayores distorsiones y mayores artefactos no contemplados en las grabaciones originales. Realidad. Si bien los amplificadores a válvulas tienen un sonido característico que muchos prefieren, no son inherentemente mejores. Los transistores ofrecen mayor fiabilidad, eficiencia, precisión y durabilidad. Las preferencias por el sonido a válvulas es totalmente subjetiva y depende del gusto individual y particular, no de una superioridad técnica. En resumen, señores, la audiofilia está llena de grandes mitos, grandes mentiras, grandes bulos y grandes malesentendidos que a menudo se perpetúan por el boca a boca, las redes sociales, el marketing o la percepción totalmente subjetiva. Es importante que los entusiastas del audio investiguen y tomen decisiones propias, informadas y basadas en pruebas y hechos objetivos e irrefutables, en lugar de dejarse llevar por afirmaciones no fundamentadas en la más mínima tecnología. Y esto es todo por un lunes más. Nos vemos.